Bueno, aquí tenemos un clásico ejercicio de sucesiones. La pregunta es, para formar un triángulo se necesitaron 3 palitos de fósforo, ¿no es cierto? Suponiendo que son palitos de fósforo, esto es para formar un triángulo. Para formar 2 triángulos hay que tener en cuenta que a los 3 primeros solamente le hemos sumado 2. Entonces aquí necesitamos 3 y aquí a los 3 anteriores le hemos sumado 2. Ahora, para formar 3 triángulos hemos sumado solamente 4. Es decir, para formar 3 triángulos tenemos los mismos originales y le hemos sumado al 2 que ya habían otros 2. Y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar aquí, este es un 3, perdón, vamos a arreglarlo. Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos 3 palitos para un triángulo, 3 más 2 para 2 triángulos, 3 más 2 veces 2 para 3 triángulos. Quiero que miremos muy bien. Acá, si yo lo hago, yo podría poner, ¿no es cierto?, que esto es 3 más 0, ¿verdad? Esto es 3 más 1, 2. Y esto es 3 más 2, 2. Y así a medida que yo avance, si yo quisiera hacer, por ejemplo, 10 triángulos, va a ser 3 más 9 veces 2. Fíjense bien que el número de 2 que yo tengo que sumar, aquí hay 2, es 1 menos que el número de triángulos que yo quiero formar. Por lo tanto, para formar una pared o un dibujo de 10 triángulos, yo estaría necesitando 9 por 2, 18, 21 palitos de fósforo. Para poder distinguir siempre las sucesiones, yo no coloco que aquí tengo 3 fósforos y aquí tengo 5 y aquí tengo 9 o 7 o 6 o 30 o 40. Yo necesito ir encontrando este patrón que se va dando, que generalmente va siempre uno detrás, porque ahora vamos a colocar el patrón. Si yo quiero hacer n triángulos, va a ser 3 más n menos 1 veces 2. ¿Por qué? Porque fíjese que yo sumé 2, 2 para formar 3. Si ustedes hacen el dibujo siguiente, van a estar 3, 2 para formar 4. Por eso, para formar 10 triángulos, yo necesité 9 veces colocar de 2 en 2 los palitos. Así que siempre nosotros podemos llegar al término general, siempre y cuando tengamos la precaución no de ir colocando la suma, sino que ir colocando este patrón que nos da a la larga nuestra sucesión. Con este término general nosotros no solamente podemos calcular para el número de palitos, para encontrar, para hacer 10, 12, 15 triángulos, sino que también, dado un número de palitos cualquiera, yo puedo saber cuántos triángulos se pueden formar con ellos. Y si sobran o no sobran. ¿Dónde ustedes colocarían el número de palitos? Acá, ¿verdad? Entonces aquí, porque aquí se necesitó 21 palitos para hacer 10. Entonces aquí colocamos el número de palitos y el n va a ser el número de triángulos que nosotros podríamos formar con ellos. Quizás sobren, quizás no. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar, a encontrar términos dentro de una sucesión si nos dan, por ejemplo, los términos generales. Aquí nos dicen que a sub k es 3k más 5. Por lo tanto, la pregunta es que ¿cómo encontraría yo a sub k menos 1? Esto significa que reemplazo la k por k menos 1 y queda más 5. Y aquí nos va a dar 3k menos 3 más 5 y sería 3k más 2. ¿Qué pasa si nos pidieran k más 1? Entonces reemplazo la k por k más 1 y queda más 5, quedando 3k más 3 más 5 más 8. Lo interesante es que esto es lo que se tiene que reemplazar de acuerdo a lo que diga el término general. Por ejemplo, acá tenemos que un término b general, b sub k, es 2 elevado a k más 5 menos 1. Entonces, ¿qué pasa si nos preguntan por b
k más 2. Entonces va a ser 2 elevado a k más 2, que está con más 5, menos 1. Lo cual va a ser k más 7, ¿verdad? Menos 1, o 2 elevado a 7 por 2 elevado a k, menos 1. Lo interesante es, ahora hagamos 2k más 5, por ejemplo. Entonces nos va a quedar 2 elevado a 2k más 5, más 5 menos 1. Que si ustedes lo analizan bien, nos va a quedar 2 elevado a 2k más 10 menos 1. Lo interesante es, en un término general que habla de k y habla de k, si yo tengo una expresión un poco más compuesta relativa a k, debo colocar la expresión un poco más compuesta donde estaba k inicialmente. Por lo tanto, siempre desde un término general cualquiera, podemos encontrar el término que representa al anterior, al anterior o al sucesor, como este caso, o al sucesor del sucesor, porque avancé 2, o al doble del término más 5. Podemos llegar donde queramos en estas sucesiones. Lo interesante es tener muy claro que lo que se reemplaza es la k completa cuando nosotros tengamos que descubrir o buscar un término anterior o superior dada el término general en una sucesión. A continuación van a aparecer algunos ejercicios, detengan el video, háganlo y después van a aparecer las respuestas. Espero que haya quedado claro lo que es una sucesión. Recuerden que una sucesión puede ser por término general o por recurrencia y tienen características que ya vimos en este pequeño curso de sucesiones.